Buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de tener en los estudios virtuales de Radiográfica FM 89.3 para el programa de Fogón en Fogón y para la Chispa de Fogón de Radiofrecuencia 808 al doctor Daniel Franco de Colombia, que, bueno, acaba de terminar también sus 4 días en el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos. ¿Qué tal, Daniel? Contame un poquito cómo ha sido tu experiencia por Buenos Aires estos días. Hola Roberto y hola a todos y a todas la audiencia. Bueno, presentándome, mi nombre es Daniel Ricardo Franco Arredondo. Soy abogado defensor de derechos humanos de Humanidad Vigente, Corporación Jurídica. Y pues al primer espacio al que hemos decidido venir fue al tercer Foro Mundial de Derechos Humanos aquí en Buenos Aires, con la intención, con la intención de tender puentes entre la sociedad civil organizada de los países, sobre todo los países que hacen parte de la CELAC y de los países garantes del acuerdo de la mesa de diálogo con el ELN, ¿sí? Y de toda la sociedad civil en general que ha mostrado solidaridad con Colombia y con todos los procesos que se han vivido desde hace unos 3 años, específicamente el estallido social, que, que llevó a que actualmente tengamos un presidente progresista, el primero después de 56 años de guerra. Entonces, ya con estas características, esta nueva composición del gobierno, pues apostamos por retomar como esos diálogos y esos abrazos en solidaridad con los pueblos y el pueblo latinoamericano en general. Y bueno, aprovechamos aquí el foro para venir a hablar con todas y con todos acá en Buenos Aires. Daniel, ustedes han sido, has estado en alguna mesa exponiendo o viniste como oyente? ¿Cuál fue la posición de la coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos? No alcanzamos a inscribir panel, estuvimos más como oyentes, no obstante sí teníamos de antemano una agenda pues para encontrarnos con amigas y amigos acá con los que hemos trabajado y con los que aspiramos y esperamos seguir trabajando y fue provechoso esta venida porque justamente de Uruguay, de aquí de Argentina, de Chile, logramos encontrarnos con la excusa del foro más que todo, y pues ellos sí pues, los acompañamos en sus espacios, pero no, nosotros particularmente no logramos inscribir ponencia. Tenemos que agradecerle al profesor Nelson Villarreal, quien ha sido la persona que nos ha presentado al doctor Daniel Franco. Y te quería preguntar, tú también integrás la plataforma colombiana por el protagonismo de niñas, niños y jóvenes. Nos gustaría que nos cuentes un poquito de qué se trata. Ok, bueno, Humanidad Vigente particularmente es una organización defensora de derechos humanos de hace 26 años, este año cumplimos 27 y su eje principal, su línea estratégica principal es el trabajo con niños, niñas y jóvenes de zonas rurales, sobre todo de frontera, ¿sí? Estamos hablando que nuestro trabajo principalmente se desarrolla en el departamento de Arauca, Meta, Nariño, sur del Bolívar, y los barrios del sur, o sea, los barrios como más precarizados de Bogotá, ¿sí? Ese ha sido como nuestro trabajo histórico, y atendemos pues situaciones de graves violaciones a los derechos humanos y de violación al derecho internacional humanitario, de la que principalmente han sido víctimas niños, niñas y jóvenes, ¿sí? Es en este escenario, en este trabajo articulado con las distintas organizaciones regionales, que hemos empezado a aplicar metodologías con las que buscamos que los niños niñas participen en la construcción de paz, se apropien de sus derechos, sobre todo que esta apropiación de derechos sea en el marco de una violación sistemática de derechos civiles y sociales, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las tres voces, hablamos de una gran parte de la población que ha sido perseguida por los aparatos del Estado, pero también por una cultura que identifica a los niños, a las niñas y a los jóvenes, especialmente a estos últimos, como sujetos peligrosos, ¿sí? Sujetos que o deberían estar pagando servicio militar, o deberían estar encarcelados, o en su peor de las versiones, desaparecidos como falsos positivos, como pues
Ya sabemos la cifra de los 6.402, de la cual fue engrosada sobre todo por jóvenes en situación de precarización laboral, que al salir del colegio no tuvieron la oportunidad de entrar a una universidad por los escasos cupos en la educación pública, que decidieron por X o Y motivo no irse a prestar servicio militar, que es como lo que más apuesta al Estado. Los estados anteriores, ¿sí? Este tiene una apuesta más por la universalidad de la educación, por la participación, por el acceso a derechos sociales, pero anteriormente, por 56 años, siempre se pensó que el ciclo era, no había oferta laboral, entonces preste ese servicio, sino pues quedaba la suerte de los diferentes actores armados, y con esa excusa se persiguieron y se asesinaron para elevar de forma ilegal las cifras de éxito militar, ¿sí? Con modalidades tan horrorosas como los falsos positivos y la limpieza social, donde eran trasladados de la ciudad de los jóvenes a lugares de combate, jóvenes que no tenían nada que ver, o sea, con el conflicto armado, o sea, lo que se conoce como sujetos de especial protección por el derecho internacional humanitario. Eran trasladados a lugares de combate, capturados en la noche cuando estaban, no sé, en un parque, departiendo con sus amigos o simplemente, sí, y allá eran ejecutados y disfrazados como guerrilleros para presentar después como grandes eh, comandantes dados de baja. Entonces ahí ya tenemos como todo el macrocaso 03, que es el encargado de atender eso. En el marco de todos estos, pues esto es en el marco del acuerdo de paz con las FARC, que es el acuerdo del 2016, pero posteriormente se han dado otros, ya ahorita con el gobierno Petro, ya volvimos a la apuesta por la paz de nuevo con la última guerrilla, que es el ELN, y aquí pues la apuesta sí es dar una participación y que esa participación sea central en la construcción de paz, ¿sí? Porque justamente son a los niños, niñas y jóvenes, a las tres voces, a las que más están como en el centro de esa rueda de precarización que recicla los conflictos. Daniel, contanos un poquito cómo funciona para niños de 6, 7, 8 años la apropiación de sus derechos o ser protagonistas de una vida que ha sido seguramente durísima para ellos. ¿Cómo manejan eso? ¿Qué método consiguen lograr para recuperar la conciencia de esos niños o que ellos puedan lograr defenderse en la vida por sí mismos en el futuro? Bueno, pues el método que sí que hemos adoptado en la humanidad vigente, sobre todo, pero en general en la coordinación Colombia-Europa, ha sido el relacionamiento constante con la sociedad civil en los territorios, ¿sí? Nosotros nos ubicamos en Bogotá, pero nuestro trabajo en realidad ocurre siempre en las provincias, como lo que se conoce acá como más de provincia, pero en este caso son los departamentos, que hasta el 91 ni siquiera eran considerados territorios nacionales, no eran considerados departamentos, sino simplemente territorios nacionales. No tenían vocería política, no tenían participación en el Congreso, a pesar de una población histórica de comunidades indígenas y posteriormente un despliegue colonizador campesino grande que constituyó varios focos urbanos importantes. Entonces, esa ciudadanía en general, sean niños o adultos, estaba totalmente invisibilizada, totalmente, no tenían una representación política importante. Por el contrario, sí engrosaban esas cifras de prácticas de criminalidad de Estado. Esa era las zonas de donde más salían como los cuerpos dedicados o consagrados a engrosar esas cifras, ¿sí? Entonces, el ejercicio que nosotros planteamos es una relación constante y cercana con las organizaciones territoriales que permiten generar redes y espacios de seguridad o entornos protectores, como los hemos llamado, físicos, morales y económicos, que permite en momentos dados, en situaciones concretas, no sé, brindar un espacio, un refugio humanitario, un auxilio humanitario que permita sí, evitar que los niños, las mujeres, los líderes, las lideresas sufran un padecimiento. Entonces, lo primero es construir esos espacios protectores, ¿sí? Entonces, en esos espacios protectores, pues, empezaron a ir las líderes con sus hijas, con sus hijos, los líderes con sus esposas, sus hijos, ¿sí? Entonces, no era, al principio fueron pensados como no, o sea, pues toda la población civil, pero empezamos a notar, ya fue como una condición de facto,
esos espacios protectores, esos hangares, esos lugares de, de seguridad, estaban repletos de niños y niñas, ¿sí? Era como algo de facto que siempre, pues claro, cuando se iba a proteger había muchos niños. Entonces lo que empezamos fue a hacer paralelamente como todos estos espacios de escuela popular. Pues nosotros llevamos 27 años trabajando como en los territorios como más apartados, sí, como Arauca. En estos territorios trabajamos con organizaciones y este ha sido como nuestra estrategia principal, es que siempre vamos de la mano con organizaciones territoriales. Nosotros entendemos que nosotros nos devolvemos para Bogotá y las organizaciones y las personas se quedan solitas en los territorios. Entonces lo que hacemos, un eje importante es el fortalecimiento organizativo, y en el marco del fortalecimiento organizativo de las organizaciones con las que trabajamos en los territorios, sobre todo territorios muy apartados, en este caso de frontera, y que vinculan a madres, padres y personas y líderes rurales, que tienen un estatus importante y por lo tanto son perseguidos por el Estado colombiano en sus diferentes modalidades, tanto con la persecución judicial, pero también los organismos de inteligencia y las Fuerzas Armadas. Entonces aplicamos una metodología o unos espacios protectores, ¿sí? Esos espacios protectores lo que buscan es garantizar la vida, la dignidad y las condiciones mínimas para el ejercicio del liderazgo. Y en el marco de estos espacios protectores nos dimos cuenta que hacían presencia en ellos muchos niños y muchas niñas, y que era inevitable para ellos estar inmersos como en las gestiones que sus padres hacían, que hacían en conjunto con nosotros. Entonces lo que empezamos a hacer era, paralelamente a las conversaciones que teníamos como con los líderes y las lideresas, empezar a dialogar con ellos y llevar ya a personas más especializadas en hablar con niños, y mediante dibujos, cartas, canciones, empezar a transmitir en primer momento como todo lo relacionado con los derechos de los niños a nivel convencional, a nivel internacional, pues. Y ya después, con esos primeros insumos, ya apostamos por consolidar un informe sombra que transmitiera específicamente las tres voces, niños, niñas y jóvenes, ¿sí? Dedicado a un capítulo en el informe Sombra Colombia, dedicado a darle visibilidad y protagonismo a estas tres voces, pero todo con los insumos, con la forma como ellos transmiten las ideas, ¿sí? Claramente había un ejercicio de edición posterior, pero ese ejercicio estaba siempre circunscrito a todas estas impresiones las impresiones cotidianas que tenía de violencia de Estado, de violación a los derechos de los niños, y cómo esto se constituía su cotidianidad, ¿sí? Entonces la apuesta fue por hacer extraño lo cercano y cercano lo extraño, ¿sí? En este caso nosotros lo que apostábamos era por desnaturalizar la violencia con la que ellos estaban creciendo, ¿sí? Como no es normal que te griten constantemente, no es normal que tengas miedo cada que pasa un helicóptero porque sientes que ya viene un bombardeo. Esto no es las condiciones con las que deberías empezar a crecer, ¿sí? Y hay que invertir, bueno, esto dicho de otra forma, más pedagógico, no tan directo, pero sí empezar a invertir esas estructuras que repercuten en un miedo cotidiano en tu vida, ¿sí? Entonces los chicos, las chicas empezaron a entender que esa naturalidad con la que se abordaba la violencia en su cotidianidad, pues no era una cuestión de simplemente aceptar y ya, sino que adicionalmente había herramientas para invertir y ¿sí? Trastocar esas estructuras violentas a las que estaban sometidas y sometidos. Entonces, en el marco de eso, ya se empieza a consolidar una plataforma, una red que empieza a trabajar en distintos territorios del país. Esa red, a su vez, trabaja con la red de TDAH a nivel internacional, que es la red por los niños, niñas y jóvenes. Y bueno, hemos tenido también ya escenarios de ayudas directas en
en particular a casos de violencia hacia niños, niñas y jóvenes mediante lo que lo hemos podido abordar mediante esa solidaridad que se tiene con las distintas organizaciones que forman esta red. Daniel Franco, muchísimas gracias por este encuentro. Es una tarea seguramente ciclópea la que les espera, la que tienen por delante, pero la tragedia que vive Colombia es tremenda, y estos niños, me imagino el sufrimiento que han venido padeciendo, ¿no?, estos años. Te agradezco mucho, Daniel, y seguimos en contacto en cualquier momento. Gracias, Roberto, un gran abrazo a ti y a toda tu audiencia, y cualquier cosa estaríamos en contacto.